Hola, ahora sí que estoy grabando. Me parece 17 horas de grabación por ahí. Vale, ¿cómo se leería? ¿Qué significa esto? Con estas frases que yo tengo aquí, ¿qué significa B implica lógicamente A? ¿Cómo lo podríamos decir? Si un triángulo es equilátero, entonces tiene los tres ángulos iguales. ¿Y entonces qué significa esto? Si un triángulo es equilátero, entonces tiene los tres ángulos iguales, entonces es que tener los tres ángulos iguales es condición necesaria para ser equilátero, ¿no? O sea, A es condición necesaria para B, ¿vale? Y quiero saber si B es, si A es condición suficiente para B, es la otra pregunta, ¿no? Entonces tengo que ver si A implica B, ¿sí? Y A implica B, o sea, si un triángulo tiene los tres ángulos iguales, entonces el triángulo es equilátero. Tiene los tres ángulos iguales, los lados los va a tener iguales también, ¿no? La definición. Entonces, A es condición suficiente para B. ¿Y entonces qué me pasa aquí? Pues que tengo que B implica lógicamente A y A implica lógicamente B. ¿Por qué pasa eso? Pues porque desde que las habéis leído las dos proposiciones ya os habéis dado cuenta de que esas dos proposiciones dicen lo mismo, ¿no? O sea, si un triángulo tiene los tres ángulos iguales, entonces es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces tiene los tres ángulos iguales. ¿Vale? Es porque A y B son lógicamente equivalentes. ¿Vale? Entonces son condición necesaria y suficiente. Las dos son condición necesaria y suficiente la una de la otra. ¿Vale? Las dos cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? La segunda cuestión que planteaba, la segunda era, dadas las proposiciones, ahora ya no hablamos de triángulos, hablamos de cuadriláteros. Cuadrilátero tiene las dos diagonales iguales y la otra, un cuadrilátero es cuadrado, las preguntas vuelven a ser la misma. A es condición necesaria para B, A es condición suficiente para B, A es condición necesaria y suficiente para B. ¿Eso qué significa? Si A implica B, si B implica A, si... ¿Vale? Entonces, A es condición necesaria para B. ¿Eso qué significa? Que si no se cumple B, no se cumple A. O sea, al revés, si no se cumple A, no se cumple B. La primera pregunta, vamos a contestar primero la primera pregunta, que si no luego nos liamos. A es condición necesaria para B. ¿Eso significa qué? ¿Qué estoy preguntando? Si un cuadrilátero es cuadrado, entonces tiene las dos diagonales iguales. Esa es la pregunta, ¿vale? Si es un cuadrado, entonces tiene las dos diagonales iguales.
¿Los cuadrados tienen las dos diagonales iguales? Sí, ¿no? Entonces, B implica A, lógicamente. O sea, si es un cuadrado, tiene las dos diagonales iguales, entonces A es condición necesaria para B, ¿vale? Tener las dos diagonales iguales es una condición necesaria para ser un cuadrado. ¿De acuerdo? Vale. Segunda pregunta. ¿A es condición suficiente para B? O sea, A implica B. Hola. Bueno, que yo vengo a esta clase, pero no puedo venir antes. Pero que llegas tarde, ¿vale? Pues nada, Sí, después te explico, es que tengo una situación vale, un poco... no, siéntate. Vale. Entonces, si tiene las dos diagonales iguales, entonces es un cuadrado. ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes dicen que sí? Si un cuadrilátero tiene las dos diagonales iguales, entonces es un cuadrado. Eso es lo que estoy preguntando. No. No. Todos que no. Sí. Sí. Si tiene las dos diagonales iguales, entonces es un cuadrado. No. ¿Por qué no? Porque puede ser un rectángulo. Un rectángulo también tiene las dos diagonales iguales y no es un cuadrado. ¿Vale? Entonces, A no es condición suficiente para B. ¿Vale? ¿Vale? Si, si tiene las dos diagonales iguales, ¿es un cuadrado? O sea, ¿todos los objetos que tienen las dos diagonales iguales son cuadrados? No. Entonces, no es condición suficiente, no es suficiente con garantizar que tiene las dos diagonales iguales. Porque con las dos diagonales iguales hay otras cosas que no son cuadrados. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos escribir una condición suficiente para ser un cuadrado? ¿Vale? O sea, yo quiero que escribamos aquí, porque sí que tener las dos diagonales iguales es condición necesaria, ¿vale? Es necesario. Pero no es suficiente. Eso significa que si yo pongo aquí, tiene las diagonales iguales, entonces no puedo concluir que es cuadrado. ¿Vale? Pero si meto aquí más cosas, a lo mejor sí, ¿no? Un cuadrado tiene las diagonales iguales, pero ¿qué necesito añadir aquí para que sea un cuadrado? O sea, quiero que construyamos una condición suficiente para ser cuadrado. Tiene cuatro, ¿qué? Lados iguales. ¿Vale? Y con esto ya está. ¿Contiene los cuatro lados iguales también ya es un cuadrado? Porque yo conozco un amiguito, que también tiene los cuatro lados iguales, más o menos. Lo he querido dibujar con los cuatro iguales. ¿Vale? El rombo tiene los cuatro lados iguales, pero no es un cuadrado. ¿Vale? Tiene, ¿qué habéis dicho? Cuatro ángulos iguales. Lo mismo que antes. Si solo tiene los cuatro ángulos iguales, es un cuadrado. O sea, si tiene los cuatro ángulos iguales así, esta por sí sola, ¿es condición suficiente para ser un cuadrado? No. ¿Vale? Porque tengo este otro amiguito que también tiene los cuatro ángulos iguales, pero tampoco es un cuadrado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si tiene las diagonales iguales y tiene los cuatro lados iguales, entonces es un cuadrado.
Si tiene 4 lados iguales y tiene los 4 ángulos iguales, entonces es un cuadrado. Y otra propiedad que tienen las diagonales de los cuadrados que no tienen las diagonales de los rectángulos, porque el rectángulo tiene las diagonales iguales, ¿eh? Si cumple esta y esta, entonces es un rectángulo. ¿Vale? Si tiene las dos diagonales iguales y 4 ángulos rectos, es un rectángulo. ¿Qué otra propiedad tienen las diagonales del cuadrado que no tienen las propiedades de las diagonales del rectángulo? Distancia entre sus vértices. El cuadrado. Diagonales del cuadrado. ¿Qué propiedad tienen estas que no tienen estas? ¿Eh? Van a ser igual a los lados, hombre. Teorema de Pitágoras, ¿eh? Cuando yo voy a atajar, pues si hay diagonal, yo cojo la diagonal en vez de ir chin. ¿Vale? ¿Qué propiedades tienen? ¿Cumplen estas? No cumplen estas. El ángulo en el que se cortan las diagonales de un cuadrado son perpendiculares. ¿Vale? Las diagonales son perpendiculares. ¿Solo las diagonales son perpendiculares es un cuadrado? No, ¿por qué? Porque tengo yo aquí a mi amiguito el rombo. Ahora me he dado cuenta de que es menos rombo de lo que era, porque los diagonales también son perpendiculares. ¿Vale? Pero lo que sí que puedo asegurar es que si cumple todas estas 4 cosas, entonces sí es un cuadrado. ¿Vale? Todo esto así junto, que tiene las diagonales iguales, si tiene 4 lados iguales, si tiene 4 ángulos iguales, si tiene las diagonales perpendiculares, es condición suficiente para asegurar que es un cuadrado. ¿Vale? ¿Es condición necesaria para que es un cuadrado todo esto? Sí, ¿no? Porque si es un cuadrado, entonces tiene las diagonales iguales. Si es un cuadrado, tiene 4 lados. Si es un cuadrado, tiene 4 ángulos iguales. 4 lados iguales, quería decir. Si es un cuadrado, tiene todas las diagonales perpendiculares. Vale. ¿Sois capaces de decirme una condición suficiente, pero no necesaria, para que sea un cuadrado? Algo que yo pueda añadir aquí, que siga teniendo sentido y que no sea condición necesaria para hacer un cuadrado. ¿Vale? Venga. Has dicho suficiente, pero no necesaria. Suficiente, pero no necesaria, eso es. La división está Esto lo hace siempre, sí. O por ejemplo, quitando el igual. ¿Qué, perdona? Sí. 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 Sí, pero quiero decir que si yo lo pongo aquí, si es un cuadrado, entonces o sea, la implicación recíproca también se va a dar. Lo que estoy diciendo es que penséis a ver si os ocurre algo que yo pueda decir que si se cumple esto es un cuadrado, pero si es un cuadrado no tiene que cumplirse eso, no se cumple eso. ¿Vale? Una condición suficiente para ser cuadrado, pero que no sea necesaria. Y por ejemplo, quitas el igual y tiene 4 lados. Si digo que tiene 4 lados, entonces no puedo asegurar que es un cuadrado.
Entonces, no es condición suficiente. Tener 4 lados no es condición suficiente para ser cuadrado. ¿Es condición necesaria? Sí, además, porque si es un cuadrado, entonces tiene 4 lados. ¿Vale? Pero tener 4 lados no es suficiente para ser un cuadrado. La de 4 ángulos no es suficiente, pero no es necesaria. No. Tener 4, lo mismo, si tiene 4 ángulos, es una condición suficiente. No, no es suficiente tampoco, ¿no? No, si tiene 4 ángulos, es necesaria, pero no es suficiente. Es necesario tener 4 ángulos para ser un cuadrado. Si tiene 4, o sea, si es cuadrado, tiene 4 ángulos, pero no es suficiente. ¿Vale? Pero fijaos, es que en vez de quitar aquí, lo que hay que hacer es poner. Si yo digo que tiene 4 lados, que miden 2 centímetros, entonces es un cuadrado, ¿no? Si cumple que tiene las diagonales iguales, que tiene 4 ángulos iguales, que las diagonales son perpendiculares, y que tiene 4 lados que miden 2 centímetros, entonces puedo asegurar que es un cuadrado, ¿no? O sea, va a ser, bueno, que miden, en vez de 2 voy a poner 7 centímetros. Entonces ya tengo este. Es este cuadrado. Pero, ¿es condición necesaria? No, porque entonces, o sea, si fuera condición necesaria, lo que me pasaría es que esto no sería un cuadrado. O sea, no todos los cuadrados cumplen esta condición. ¿Vale? Cuando queréis hacer una condición suficiente pero no necesaria, lo que tenéis que hacer es añadir cosas que cumplen algunos ejemplares concretos de ese objeto que yo quiero definir. Algunos ejemplos concretos de cuadrados cumplen esto. ¿Todos los cuadrados lo cumplen? No. Entonces, es una condición suficiente. Lo mismo que yo pongo aquí, es un cuadrado verde. ¿Vale? Si es un cuadrado verde, entonces es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces es un cuadrado verde. No tiene por qué. Puede haber cuadrados verdes, cuadrados rojos, cuadrados amarillos, cuadrados azules. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis que poner una condición suficiente pero no necesaria, lo que tenéis que añadir es particularidades a lo que estamos definiendo. En realidad, ¿no? Sería el cuadrado. ¿Vale? Bien, esto va con la siguiente parte del ejercicio que os planteé. Encontrar una condición suficiente para que un cuadrilátero sea un cuadrado, un triángulo sea equilátero, un número natural sea un múltiplo de 3. La siguiente, condición necesaria, pero no suficiente para que... ¿Vale? Entonces, voy a borrar esto. ¿Y habéis pensado en las condiciones? Estamos buscando ahora condición suficiente para que un cuadrilátero sea un cuadrado. ¿Vale? ¿Qué significa condición suficiente para que sea un cuadrado? Lo que hemos hecho aquí abajo, ¿no? Esto ya lo hemos hecho. Es lo que acabo de hacer, ¿no? Además, hemos establecido una condición suficiente, pero no necesaria. ¿Vale? Vale. Pues vamos a ver el siguiente. Condición suficiente para que un triángulo sea equilátero. Condición suficiente. ¿Eso qué significa?
que es un triángulo, tiene que ir de suyo, ¿no? Y luego, ¿qué le tengo que añadir aquí para que yo pueda decir que es equilátero? ¿Vale? ¿Se ve desde el fondo? Sí. Más o menos. No tengo... En la pizarra creo que se ve... En la grabación creo que se ve bien. Condición suficiente, CS, para... Y he dibujado aquí un triángulo equilátero, ¿vale? Que es lo que queremos ver. ¿Qué condiciones tengo que añadir a ser un triángulo? Porque obviamente, si no es un triángulo, no va a ser un triángulo equilátero, ¿no? Para asegurar que es equilátero, ¿vale? ¿Qué más tengo que poner aquí? Lados iguales, decían por ahí atrás, ángulos iguales. Y entonces esto ya es condición suficiente para ser equilátero, ¿vale? Lo mismo que antes, podemos poner una condición suficiente que no sea necesaria para ser un triángulo equilátero. Por ejemplo, que midan todos sus ángulos 50. Vamos a ver, piensa un poco lo que has dicho. ¿Eh? Porque si tengo todos los ángulos que miden 50, ¿cuánto suman los tres ángulos? 150. Conocimiento básico y teorema que vais a tener que demostrar. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Con lo cual, eso no sería un triángulo. Que sea rojo, por ejemplo. Vale. En vez de meter condiciones sobre los ángulos, porque lo que estoy diciendo es que tiene que ser equilátero. Si es equilátero, ya sabemos que los ángulos tienen que ser iguales. Meterle condiciones a los lados, que es más fácil. Que todos sus lados midan 20 centímetros. Entonces tengo un triángulo que sus tres lados miden 20 centímetros, entonces implica que es equilátero. ¿Vale? Ahora, la vuelta. Si un triángulo es equilátero, ¿entonces sus lados miden 20 centímetros? No, no tiene por qué. Habrá triángulos que sí, equiláteros que sí, y habrá triángulos equiláteros que no. ¿Vale? Ese es el truquillo. Añadir condiciones cuando... Vale. La siguiente. Ahora en vez de con figuras, con números. Encontrar una condición suficiente para que un número natural sea múltiplo de 3. Vale. Condición suficiente para ser múltiplo de 3. Que se puede dividir entre 3. Que se pueda dividir entre 3. Que se pueda dividir entre 3, todos los números se pueden dividir entre 3. Así que afíname más, porque yo puedo dividir el 11, también lo puedo dividir entre 3. Que sea divisible entre 3, porque que sea divisible entre 3, ¿qué significa? Que lo puedo dividir y cuando lo divido, el resto da 0. ¿Vale? O sea, es que dividir, puedo dividir todo. Sí, sí. Eso es lo que quería decir. Vale. Tened cuidado con ser finos con lo que decís, porque al final hay... bueno, sobre todo cuando estamos hablando de lógica, tenemos que tratar de utilizar un lenguaje lo más ajustado a lo que queremos decir, ¿no? Porque se puede dividir entre 3, sí, vale. Pero lo que me importa es que el resto de dividirlo entre 3 me dé 0, ¿no? Sea 0. O que se divida de forma exacta entre 3. Vale, eso sería... divisible por 3, ¿no?
divisible por 3 implica múltiplo de 3. Vale. ¿Podéis decirme una condición suficiente pero que no sea necesaria para ser múltiplo de 3? Que sus cifras sumen múltiplo de 3. Si las cifras suman múltiplo de 3, es múltiplo de 3. Y si es múltiplo de 3, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. O sea, es condición necesaria y suficiente. Es un criterio de divisibilidad por 3 porque se cumple siempre. ¿Vale? Entonces no me sirve como condición suficiente pero no necesaria. Una condición suficiente pero no necesaria para ser múltiplo de 3. ¿El qué? Claro, 9 implica ser múltiplo de 3. Ser el 9 implica ser múltiplo de 3. Pero ser múltiplo de 3 no implica ser el 9. ¿Vale? Aquí ya has aplicado la misma estrategia que hemos hablado para las otras, ¿no? Meter más condiciones. Se tiene que cumplir la condición que yo quiero que se cumpla, pero además, si quiero que no sea necesario, pues tengo que meter cosas que no sean necesarias. No es necesario ser el 9 para ser múltiplo de 3. Pero si eres el 9, eres múltiplo de 3. ¿Vale? O sea, si eres múltiplo de 3, no tienes por qué ser el 9, pero si eres el 9, eres múltiplo de 3. ¿Vale? Vale. Y el último ejemplo, ¿habéis pensado? Encontrar una condición necesaria pero no condición suficiente para que un polígono sea un rectángulo, para que un polígono sea un triángulo isósceles. ¿Habéis pensado? Por lo que hemos visto, se os ocurre. Condición necesaria pero no suficiente para que un polígono sea un rectángulo. Necesaria pero no suficiente. Eso significa que si lo pienso en las flechas, ¿dónde tengo que poner el rectángulo y dónde tengo que poner la condición? Y si lo pienso sin flechas, ¿qué se me ocurre? Una condición necesaria para ser un rectángulo que no sea suficiente. Una condición necesaria, pero que no sea suficiente. No. Necesaria, pero no suficiente. Todos los rectángulos tienen ángulos de 90 grados. Tengo que poner una condición necesaria, pero que no sea suficiente. O sea, que me quede corta, que no lo cumplan todos los rectángulos. Que tenga 4 lados. Una condición necesaria para ser un rectángulo, pero que no es suficiente para ser un rectángulo, es que tenga 4 lados. Una condición necesaria para ser un rectángulo, pero que no es suficiente para ser un rectángulo, es que tenga 2 ángulos rectos, por ejemplo. Porque yo tengo, por ejemplo, mi amigo el trapecio, que tiene 2 ángulos rectos, pero como los otros 2 no son rectos, no es un rectángulo. Entonces, tener 2 ángulos rectos es condición necesaria, pero no es suficiente. Todos los rectángulos tienen 2 ángulos rectos y más. ¿Pero todos los que tienen 2 ángulos rectos son rectángulos? No. ¿Vale? Entonces es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Vale? Y para ser un triángulo isósceles, pues, para que un polígono sea triángulo isósceles, lo mismo, condición necesaria es que sea un triángulo o que tenga 3 lados, que tenga un lado diferente a los otros 2. Es una condición necesaria, depende de cómo hagamos la definición.
Pero, ¿es suficiente? No, porque si tiene un lado distinto a los otros dos y los otros dos los tiene también distintos, entonces ya no es un isósceles, es un escaleno.